Arratsaldeon, muy buenas tardes. Las 4 de la tarde de este 30 de septiembre, último día. Despedimos este mes para que luego digan, qué largo se me ha hecho septiembre, qué largo se me hacen los días. Pues se ha pasado así, ni fu ni fa. O sea, que nos hemos comido por hablar con un lenguaje de calle el mes de septiembre y no nos hemos enterado. Bueno, pues nada, afrontaremos octubre y los meses que vengan con ilusión y alegría, y dentro de la nueva normalidad esperemos, ya saben, el LABI se reúne el martes. Seguramente habrá flexibilización de las medidas, pero mañana hay partido del Atleti, no va a haber en principio 100% de aforo, porque aquí ya sabe que se sigue lo que establece el LABI vasco y es el 60%. Pero la Liga otra vez ha recurrido al tribunal para que permita el 100% de aforo. A esta hora de este jueves 30 de septiembre no habrá aforo completo, el 100%, será el 60%, que es lo que en Euskadi viene establecido. Bien, habíamos hablado del LABI, que se reúne el martes. Bilbao, vale, a ver, no, primero Diputación. Aprovechamos esta despedida del mes de septiembre para anunciarles ya que a las 6 de la tarde, después del programa Mundo Natural, podrán ver y escuchar la intervención íntegra del diputado general de Vizcaya, de Unai Rementería, que interviene en el Pleno de Política General, el segundo de esta legislatura. Atentos porque anuncia importantes proyectos, el tema de la cubrición de la avanzada, el Museo Guggenheim Guernica, la apertura de la Torre Vizcaya, pero que será en septiembre de 2022, bueno, y otra serie de proyectos como el préstamo de bicicletas eléctricas para Vizcaya, y que el personal de Diputación inicia su actividad presencial mañana, viernes 1 de octubre. Esto es para lo que decían, esto del teletrabajo es un rollo porque al final no tienes horas ni más. Pues ya no tienen problema, ya no vale decir, con lo bien que estaba teletrabajando, no. Presencial, 1 de octubre, como nuestros escolares y como empezarán los universitarios también a partir del mes que mañana comienza. Ahora sí, un par de apuntes de Bilbao. Uno lo desarrollaremos pues al final de este programa, que es el tema de los bono cultura que se ponen de nuevo a la venta. Será a partir de mañana también, 1 de octubre, por valor de 20 y 40 euros para disfrutar con descuento de las actividades culturales de Bilbao. Estén atentos mañana a bilbaocultura.eus a partir de las 4 de la tarde. Pero luego conoceremos los pormenores de este programa. Hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Bilbao y lo que ha decidido es congelar un año más las tasas y los impuestos municipales. Ya lo hizo el pasado año y de nuevo han adoptado esta misma medida. Escuchamos las razones de por qué en boca de Marta Ajuria, que es la concejal de Hacienda. Hoy hemos aprobado en el Ayuntamiento de Bilbao congelar los impuestos y tasas municipales para el próximo año 2022. Se trata de una propuesta muy estudiada y fruto de una profunda reflexión con lo que pretendemos hacer frente a los efectos que sigue produciendo la pandemia, tanto en la ciudadanía como en el tejido empresarial de la ciudad. Si en el presente ejercicio 2021 optamos por congelar los impuestos y tasas como medida inmediata de choque para atajar la pandemia, ahora para 2022 damos un paso más para que sirva de palanca de reconstrucción, recuperación y ayuda y salir cuanto antes de la crisis sanitaria. Como dato importante, recordar que esta decisión supone una menor recaudación para el consistorio de más de 2 millones de euros, que se suman a todas las acciones de ayuda que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento, con medidas como exclusión del pago de tasas al sector de las barracas, terrazas, así como ayudas directas o bonos, entre otras muchas. Junto a la congelación, señalar también que se mantendrán los beneficios fiscales y las facilidades de pago existentes a los contribuyentes. Bien, bueno, pues esta es la información de Bilbao, la primera de las que les hemos preparado. Bueno, ya saben, seguramente algunos lo habrán sufrido, que hay huelga de Renfe.
Los maquinistas han iniciado hoy la primera de las 8 jornadas de huelga que afecta a cercanías, que afecta al AVE, al tren y también a mercancías. A lo largo del programa hablaremos con el comité de empresa de Renfe en Bilbao para conocer los pormenores de esta huelga. Respecto a la información de Bilbao, aparte de estos bonos cultura, ya se han vendido 30.000 de los bonos de hostelería que se pusieron a la venta el pasado miércoles, ayer miércoles, en un día. 30.000 bonos en un día se han vendido, o sea que bonos de hostelería, sobre todo es para el tema de las comidas. Bueno, ahora sí, como solemos hacer habitualmente, comenzamos viendo la situación del volcán de Monteviejo ahí en La Palma. Imágenes espectaculares son las que estamos viendo en este momento. La isla, una isla baja de lava, una nueva plataforma de más de 8 hectáreas que gana terreno al mar en La Palma. La nueva plataforma, también llamada Fajana, tiene un ancho de unos 400 metros, ha ganado 200 metros de terreno al mar. Impresiona ver cómo la isla de La Palma crece hacia el mar. La lava sigue cayendo por el acantilado, formando lo que se conoce como una isla baja o fajana. Esta plataforma de material volcánico común en las Islas Canarias ya alcanza una extensión superior a las 8 hectáreas y su creación es algo propio de la naturaleza. Su formación se explica en la gran cantidad de lava que ha caído, formando una gran cascada desde el acantilado de la costa de Tazacorte. La colada de lava, a unos 900 grados centígrados de temperatura, se desprende y cae al mar, que más o menos estará a unos 24 grados. Su caída produce un choque térmico brutal que aumenta la temperatura del agua unos 7 grados. Ojo que esto produce una gran nube tóxica. Ahora mismo la nueva plataforma volcánica tiene un ancho de unos 400 metros y ha ganado unos 200 metros de terreno al mar. Su altura es de unos 50 metros y está sumergida 10. Una entrada en el mar que impresiona por su rapidez, pero que a partir de ahora va a ser mucho más lenta. Vamos ahora con otras imágenes también. Especial interés, la cascada de lava precipitándose al mar. Vuelo de dron captado por imágenes. Ahí ven que nos ofrecen desde el Ministerio. Se precipita al mar y forma el incipiente delta. Son imágenes de ayer a la noche. Y cuando llega al borde del acantilado se derrama y cae al mar. Imágenes de la noche, también del 28 al 29 de septiembre, cuando la lava alcanza el acantilado de Tazacorte y se derrama, cae por la pared y alcanza el mar. Son vistas nocturnas de la erupción de Cumbre Vieja. Son las mejores imágenes hechas por un dron. Toma nocturna del volcán en fase fusiva, abarca el punto de emisión y la lava distribuyéndose ladera abajo y bifurcándose en su camino hacia el mar. Sobrevuela pendiente arriba de la colada, pues hay en diferentes tomas. Bueno, pues esperamos que poco a poco vaya un poquito toda la normalidad. El tema de las ayudas, que ya se aprobaron en el Consejo de Ministros, incluida la adquisición de viviendas por parte del Gobierno para adjudicar a los afectados. Más de 6.000 son las viviendas que se han perdido. Vamos con los datos del coronavirus. Son unos datos que día a día acercamos hasta sus hogares. En las últimas 24 horas que siguen los datos positivos, 95 nuevos positivos se han registrado en Euskadi. En las últimas 24 horas desciende la presión hospitalaria. Esta podría ser el titular en lo que a la COVID-19 se refiere. A lo largo de ayer se hicieron 6.614 test diagnóstico, de los que, como vemos, 95 han sido positivos. Por territorios,
16 en Álava, 49 en Vizcaya, 29 en Guipúzcoa. Y en los hospitales, ayer ingresó una persona por COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 37 pacientes con coronavirus, 2 personas menos en la zona de críticos. Y respecto a los ingresos en planta, han sido 17 en las últimas 24 horas y ahora en estos momentos son 86 las personas que están hospitalizadas por COVID. Vemos también la situación en nuestros municipios. Ahí tenemos, como ya les hemos informado en los últimos días, no tenemos ninguna localidad en nivel de máximo riesgo, esto es en nivel rojo. Vamos con un rápido repaso a lo que ha acontecido en las últimas 24 horas. En Bilbao se han detectado 20 nuevos casos, 4 en Baracaldo, 1 en Sestao, 2 en Portugalete, ninguno en Santurchi, ni en Trapagarán, ni en Ortuella, Abanto, Musquis, Ciérvena, ni Erandio. Hoy sí, Leioa tiene 2 nuevos positivos, los mismos que en la localidad de Guecho. Que no se nos olvide, el IPC ha subido, es el interanual, o sea, pero bueno, más o menos lo están situando en un 4%. Es la cifra más alta, muy alta, y esto repercute muchísimo en la cesta de la compra. Los próximos días buscaremos valoraciones, igual hoy mismo también a través de los autónomos, valoraciones de lo que significa esta subida del IPC. Luego hablaremos también de Cantabria, que ha puesto en marcha una medida muy interesante, una ayuda directa, ayuda directa para el ocio nocturno. Pero de momento la actividad política se ha centrado hoy y mucho en el Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco ha congregado hasta prácticamente hace escasamente media hora a los parlamentarios. Una de las cuestiones que se han aprobado es la creación de una agencia vasca de reinserción social que se llama Aukerak. Lo aprobaba por el procedimiento de lectura única. Es un proyecto de ley para crear un nuevo ente o ente público denominado Agencia Vasca de Reinserción Social y que está dirigido a facilitar la inclusión sociolaboral de las personas internas en los centros penitenciarios de Euskadi. Es una ley que se enmarca en el proceso de asunción de Euskadi de las competencias en materia penitenciaria, es decir, las transferencias que serán efectivas, como no, a partir de mañana viernes. Todo nos lleva a mañana viernes y todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular y Vox, ha votado a favor de la ley que crea Aukerak, bajo la forma jurídica de los entes públicos de derecho privado, adscrito al departamento competente en materia de ejecución de la legislación penitenciaria. Decir que en Euskadi hay más de 350 personas trabajadoras reclusas en los centros penitenciarios, de los que 240 lo hacen en talleres productivos propios y 114 en talleres gestionados en colaboración con empresas externas. Este ha sido uno de los puntos que se ha debatido hoy en el Pleno del Parlamento Vasco, pero nosotros destacamos ahora por su interés el tema de la violencia contra la Ertzaintza. Se pedía a través de una moción presentada por el Partido Popular condenar los actos de violencia. Los partidos no han podido lograr una unanimidad para mostrar su repulsa en los altercados ocurridos en las denominadas no fiestas de Euskadi durante este verano. De hecho, Bildu ha evitado condenar la violencia contra la Ertzaintza pese a quedarse solo en el Parlamento. Vamos a escuchar las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos políticos, empezando por el que ha presentado la proposición no de ley, que es el Partido Popular, a través de Carmelo Barrio. Seguimos con Podemos, el Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, Vox y Bildu.
el titular que se nos trae hoy entendemos que es un titular malintencionado. Osakidetza, y el titular sería este: Osakidetza contrató personal extracomunitario durante la pandemia y ahora ya no se le contrata debido a su origen. No era esta la información que teníamos que ofrecerle. Esta hace referencia a otro de los temas tratados en el Parlamento Vasco, que si nos da tiempo podremos abordarlo, porque luego nos tenemos que ir a otros temas. Lo que queremos es escuchar a los portavoces de todos los grupos políticos condenando o no, en el caso de Bildu, los macrobotellones y la violencia ejercida por determinados jóvenes en estas aglomeraciones que se han producido en las no fiestas y también en las no fiestas, en determinados entornos urbanos. Hemos vivido y seguimos viviendo en el País Vasco durante muchas semanas este último verano, tardes, noches, madrugadas de actos de vandalismo y enfrentamiento con la Ertzaintza, la policía local, en el marco de botellones, de quedadas ilegales, de distintas algaradas. Y es necesario ahora que la sociedad reciba de su propia representación en este Parlamento la condena de lo sucedido, que está causando mucha inquietud, mucho temor, mucho miedo a vecinos y vecinas de muchas localidades, y que también se vea que reciben el apoyo quienes fueron atacados, insultados por cumplir con la obligación de mantener el orden público. Hemos de ser muy contundentes en la condena de estos actos y en el apoyo a la policía. Se han visto escenas de violencia, ataques y también, lamentablemente, en muchas ocasiones hemos visto una policía desbordada y que tenía serias dificultades para hacer que la ley encontrase su lugar. Y, desde luego, hemos visto esas dificultades bien cuando trataban de controlar esa hostilidad abierta y organizada. Situación que desde luego que se ha analizado y que ahí está, pues, representantes sindicales de la Policía Vasca, porque yo no voy a reproducir, pero no es algo que a mí se me ocurra en relación con esas dificultades, esa situación a veces un tanto desbordada. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es apoyar y respaldar el trabajo de la policía, de la Ertzaintza, de las policías locales. Paso a fijar la posición sobre esta iniciativa y sobre todo este asunto. Elkarrekin Podemos Izquierda Unida rechaza y condena las actitudes irresponsables e insolidarias ante la COVID-19, los altercados y las agresiones a otras personas y agentes de la policía que no pueden tener, en este caso, nuestro apoyo. Además, si es su trabajo, lo realizan conforme a los principios de proporcionalidad e idoneidad. Y, como siempre, además, en este momento en el que la situación de pandemia mejora, seguimos apelando también a la responsabilidad y al cuidado colectivo. En todo caso, nuestra enmienda, que es más completa que pensamos que el acuerdo al que se ha llegado, viene por una reflexión que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y después de ver imágenes también con jóvenes en la ciudad de Donosti, por ejemplo, donde un mando de la Ertzaintza llamó tirar a dar en una actuación policial. Por tanto, nosotros seguimos pensando que las actuaciones policiales se tienen que realizar con los principios de proporcionalidad e idoneidad y atentos a los protocolos que estén marcados, si estos se atienen también a los principios de proporcionalidad e idoneidad. Por eso pensamos que la policía también está sujeta al control democrático. Los violentos son plenamente conscientes de lo que están haciendo. Tienen una capacidad y un nivel de pensamiento y de voluntad para delinquir que lo expresan en esos actos de violencia. Y, por lo tanto, son personas que están capacitadas para la violencia y, por tanto, tienen que estar capacitadas para asumir las responsabilidades y para que no se diluyan esas responsabilidades en ningún otro grado de tibieza, como decía. Los actos de violencia tienen que ver con, sin ningún lugar a dudas, el que se quiera poner una venda en los ojos que se la ponga, pero los actos de violencia en el País Vasco tienen que ver con una violencia organizada y las tácticas empleadas en el uso de la violencia tiene un componente de violencia organizada. Hay provocadores profesionales violentos en algunas de esas acciones. Es evidente que a ella se suma una delincuencia
o una violencia de delincuentes que aprovechan la ocasión, y es evidente que también a ella se suma en algunos momentos una violencia gamberra, que puede tener un nivel mayor de espontaneidad, porque bueno, pues ya que estamos aquí, pasemos la noche haciendo algunas cosas más. Efectivamente, es una violencia que tiene distintas raíces, distintos elementos, pero sin ningún lugar a dudas también tiene un componente de organización que busca perturbar la convivencia, que busca desestabilizar, que busca acentuar la crítica al modelo policial, que busca denostar a la propia policía, que busca provocar para que ciertos pensamientos o actitudes radicales puedan tener más justificación o más influencia o presencia en el mundo en el que vivimos. La mayoría de la sociedad vasca está observando con rigor y con responsabilidad las medidas que las autoridades sanitarias han venido implementando para combatir la pandemia. Todos y todas hemos tenido que renunciar a muchas cosas, a nuestras costumbres, hábitos, deseos, en el cumplimiento de esas medidas. Pero no es menos cierto que algunos y algunas han tenido comportamientos contrarios a este compromiso colectivo de lucha contra la pandemia. Han sido y son conductas irresponsables, incívicas e intolerables, que desde luego nuestro grupo condenamos rotundamente. Udan zehar eta kasu batzuetan, gure herri eta hirietako jaiekin bat eginez, gutxiengo batek osasun publikoko araudia urratu egin dau. Eta botilloi batzuk egin ditu eta kasu batzuetan agenteekin istiluak izan dituzte. Zoritxarrez, gure hiri eta herrietan bakarrik gertatu ez dan fenomeno batean. Molestias a los vecinos, destrozos en propiedades privadas, en negocios, daños en el mobiliario público y un rastro de basura que otros deben limpiar y recoger. Son algunas de las consecuencias de estos comportamientos. Algo muy grave, sin duda, que condenamos y rechazamos sin ningún género de duda. Lo más grave es que unos pocos no pueden poner en riesgo los enormes esfuerzos y sacrificios que esta sociedad ha hecho y está haciendo para dejar atrás esta pandemia. No son mayoría, pero sí que ponen en riesgo la salud de la mayoría. No podemos olvidar a todas las personas fallecidas, a quienes han enfermado, a quienes luchan a día de hoy por recuperarse, frente a esas otras personas, frente a esa minoría que parece hacer como si nada hubiese pasado, nada hubiese estado pasando y como si ningún sacrificio hubiese tenido que hacer esta sociedad. Como todos los parlamentarios aquí presentes ya saben, entre otras cosas, porque jamás nos mordemos la lengua, Vox rechaza frontalmente cualquier manifestación violenta, venga de donde venga. Y en las calles de nuestras ciudades y también de algunos pueblos hemos sido testigos de altercados y algaradas absolutamente injustificables de las que son responsables principales quienes las provocaban, quienes participaban en ellas. En consecuencia, vaya por delante la condena de Vox, de mi grupo, ante este tipo de incidentes sin adjetivos, sin ningún tipo de paliativo. Vox no comparte esta tendencia tan excesiva de echar balones fuera, de tratar al prójimo, de trasladar al prójimo, la responsabilidad propia, de sacudirse la culpa aludiendo a modelos sociales y a modelos de ocio como la causa primigenia de la violencia en las calles. Hace algunas semanas, después de muchos meses de pandemia, el Gobierno vasco, a través de su presidente y de sus consejeros de Seguridad y Salud, declaró solemnemente la guerra a los botellones. Advirtió que vigilaría las convocatorias de este tipo de reuniones con resultados francamente desalentadores, como hemos podido comprobar. Así que, para empezar, un poco de autocrítica no estaría de más. También porque los botellones jamás han sido legales, tampoco lo eran antes de desatarse la crisis sanitaria aún en curso, y se ha permitido hacer sin rubor, sin rendir cuentas, sin depurar responsabilidades. Y sería preciso hacerlo si hablamos de las actuaciones policiales ante estas concentraciones que han terminado como el Rosario de la Aurora. No voy a poner en tela de juicio la actuación concreta de los agentes de la Ertzaintza y de la policía local y municipal, pero sí de quienes decidían operativos concretos, enviando a agentes casi indefensos ante multitudes imposibles de controlar,
Falta de previsión, decisiones francamente mejorables y descoordinación evidente. De hecho, se han sucedido las críticas en este sentido, también relativas a la escasa dotación de efectivos para enfrentar situaciones muy complicadas y de mucho riesgo. Una posición simplista porque vemos que nadie tiene una solución mágica al problema de los botellones, de los disturbios que se generan a partir de ellos y de la actuación que debe realizar la policía. Y no sirve un discurso fácil para dar solución a una realidad que es compleja y que está superando también a quienes deben adoptar soluciones. Y un discurso maniqueo porque ustedes se han erigido como un nuevo tribunal de la Santísima Inquisición para dictar veredicto por el cual unos son malos, malísimos, mientras que otros son buenos, buenísimos. Se establece categóricamente que los jóvenes, el colectivo, son enemigos de la sociedad, deben de ser condenados sin remisión posible, deben de ser arrojados al infierno de los antisociales, incívicos e insolidarios, al puro estilo dantesco, sin ninguna esperanza además de retorno. Y claro, ante estos villanos existen los héroes, la policía, que merece todo el aplauso y reconocimiento por su actuación siempre ecuánime y proporcional. Cierto, ataques violentos contra bienes públicos o privados o contra personas. No tiene ninguna justificación. Tolerancia cero, se exprese con la palabra que se exprese. Esto ocurría en el Parlamento Vasco, al menos era el tema más destacado de esta sesión. En el Congreso de Madrid, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha conseguido salvar la reforma de las pensiones de la enmienda presentada por el Partido Popular que hoy se ha debatido. Pero nos interesamos por el Consejo de Gobierno en Cantabria, que hoy ha aprobado una ayuda directa para los establecimientos de ocio nocturno de esta comunidad, que recibirán una ayuda directa de 30.000 euros. Están cifrados en unos 27 establecimientos y el Gobierno de Cantabria ha establecido una partida económica de más de 800.000 euros. Eso sí, para recibir esta ayuda directa de 30.000 euros deberán estar al día, al corriente de sus pagos a la Seguridad Social. Hemos aprobado el decreto que regula la concesión directa de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio nocturno en Cantabria. Como saben, se trata de uno de los sectores más afectados por las limitaciones de la pandemia y el Gobierno de Cantabria, consciente de ello, ha articulado ayudas directas de 30.000 euros para cada una de las empresas de ocio nocturno por un importe total de 810.000 euros, que se entregarán a un máximo de 27 discotecas y locales de este tipo que existen en Cantabria. Tras la aprobación hoy en el Consejo de Gobierno de este decreto, esta orden de ayudas al ocio nocturno se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, momento a partir del cual se abrirá un plazo de 15 días para presentar las solicitudes. Salud y economía van ahora de la mano con la siguiente de las propuestas que queremos acercarles. El Círculo de la Sanidad pide al Gobierno repercutir la subida del salario mínimo interprofesional, la recientemente aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes, es decir, que repercuta en los contratos públicos. Hablamos con el presidente del Círculo de la Sanidad, con Ángel Puente, para conocer ¿en qué se traduce o se traduciría esta petición en caso de ser aceptada? Arratsaldeon, muy buenas tardes, Ángel. Arratsaldeon, Yolanda, un placer estar con vosotros. Un placer para nosotros también que nos informes y nos ilustres sobre todas las cuestiones que nos preocupan del mundo de la salud y que, como decíamos, ahora se relacionan con la economía en base a esta petición. ¿Qué quiere decir que repercuta este incremento en los contratos públicos? Bueno, mira, Yolanda, llevamos ya varios años que los contratos públicos están sacando una cláusula que dice que no permite revisión de precios, ni tan siquiera en el IPC. Claro, en un contrato que va por producto, pues esto a lo mejor no tiene mucha repercusión, pero en los contratos que son por servicios sí tienen repercusiones y muy altas. Piensa que la subida salarial se ha incrementado ahora con esta última subida en un 27,5% en total. Partiendo de la base de que los concursos públicos han salido con esta cláusula de no revisión de precios y que además
han incentivado a tener que ir a la baja, es decir, los concursos han salido de tal manera que criterio único, precio, o una fuerza en puntuación para adjudicar los concursos de 70 puntos al precio. Claro, 70 puntos al precio, tú ya puedes tener la mejor oferta técnica de mayor calidad que quieras. Si no vas con una bajada muy fuerte, y la bajada en el servicio tiene que ser a través, sobre todo, de salarios, ¿no? Es imposible. Claro, ahora imagínate lo que representa para una empresa que ha ido a un concurso público de servicios, que con una plantilla de 140 personas, pues, o de 130 personas, este 27,5% le representa un sobrecosto de casi 145.000 euros. No. Entre reposición de bajas, cubrir vacaciones y así. Claro, si el contrato no te permite hacer una revisión de precios, estas empresas están perdiendo dinero. Y digo están perdiendo dinero porque la ley de contratos tampoco te permite dejar colgado un contrato. Ya. Tienes que prestar servicios hasta que salga un nuevo concurso. Para que lo entendamos todos, estamos hablando de empresas del sector sanitario que se presentan a concursos públicos de gobierno o de autonomías. Por ejemplo, necesito comprar tropecientas mil mascarillas y hago una oferta. Exacto, hago una oferta. Esa oferta la hago a bajo precio, pero eso sería producto. Pero imagínate un concurso en el cual dicen, voy a contratar el servicio de logística, o voy a contratar el servicio de mensajería, voy a contratar el servicio de limpieza o de seguridad, pero esos llevan convenios propios. Pero hay concursos que a lo mejor no llevan, como por ejemplo pues un concurso de mensajería. Sí. Concurso de mensajería, hay algunas empresas que las tenemos metidos en el área de logísticas, pero hay otras que no. O concursos donde se contratan administrativos y van por convenios muy bajos, por convenios que están equiparados al salario mínimo. Bueno, pues de golpe y porrazo suben un 27,5%, eso en 130, 140 empleados, eso te representa 145.000 euros y tú no puedes repercutirlo. Eso nos pasa igual, por ejemplo, Yolanda, que nos está pasando ahora con la luz. La luz, evidentemente, claro que está afectando al coste de las empresas y al coste de producción. Claro, cada vez son más gastos. Se incrementan los gastos, en definitiva. Se incrementan los gastos. O imagínate, por ejemplo, en un servicio logístico donde se aplica mucho el transporte, lo que está representando la subida del gasoil, que sería el segundo punto más alto de gasto de la compañía, después del de personal, sería el de gasoil. Bueno, pues los concursos públicos han salido diciendo que no puedes hacer rectificación de precios. Entonces, claro, ¿quién asume esto? Ya, ¿y a quién beneficia? Quiero decir, se crea, bueno, la competencia siempre ha existido, como en todos los sectores, pero algunos sobreviven. ¿Quiénes son? ¿Los pequeños, los grandes, los determinadas marcas, por ejemplo? En este caso, yo creo que las grandes empresas, las grandes multinacionales, son las únicas que tienen capacidad, lo que se llama en economía pulmón económico para poder sostener estos envites, ¿no? Claro, la pequeña compañía, pues lógicamente va a sufrir muchísimo y muchos de ellos van a dejar de trabajar. Algunos cerrarán, otros evidentemente lo que dejarán es de trabajar con la administración, porque si son empresas que tienen alta calidad, el sector privado sigue queriendo esa empresa. El sector privado sigue apostando por la calidad. Mira, Yolanda, tú me has oído hablar muchas veces de que hay que defender el tejido empresarial, que no podemos estar dependiendo de Asia para poder competir. Claro, si el salario en España tiene un coste mínimo, coste de empresa de 1.200, 1.300 euros, y el salario en Asia
está entre $160 y $240, es imposible. Ya, es el tema de la deslocalización de las empresas. Al final Claro. crean sus sedes fuera de España. Pero si encima de que tengo este problema, la administración premia únicamente la bajada de precio, pues está desfavoreciendo a toda la industria que tenemos en España o que tenemos en Europa, Ya. porque hay mucha industria en Europa que también está desapareciendo, se están yendo, pues eso, a producir a Asia. Y entonces yo creo que eso es un problema muy grave. ¿Y esta petición la habéis trasladado al Ejecutivo? La hemos trasladado al Ejecutivo y no descartamos de que se estén en este momento pues teniendo contactos con diferentes asesorías jurídicas para ver si dentro de la ley de contratos, por un agravio de este tipo, como pueda ser la subida salarial o pueda ser también el alto coste energético, se pueda llevar a los tribunales la exigencia de repercutir esta subida. Ángel, yo sé también que desde el Círculo de Sanidad en alguna ocasión habéis pedido la bajada del IVA para los productos sanitarios. Aquí creo que no ha tenido contestación alguna, o por lo menos satisfactoria. No, mira, lo hemos pedido reiteradamente. La única bajada que se ha hecho en productos sanitarios, ahora cuando fue el tema de la pandemia, fue en las mascarillas quirúrgicas, porque el resto de mascarillas siguen estando grabadas con el 21%. Se justificó en un principio que no se permitía porque Bruselas no lo permitía, y nosotros denunciamos que esto no era cierto, porque habían países incluso que habían llegado a dejar el IVA a cero. Mira, lo que no es normal y lo que nosotros creemos que no puede ser es que un producto, unas agujas, unas jeringas, unas gasas, un ecógrafo, un TAC, un aparato de médico, un electrocardio, estén grabados con el 21%, y los toros, el teatro y el cine lo tengamos con un IVA reducido. Si lo más importante es la salud... Sin criticar ese IVA reducido a la cultura, lógicamente. No, para nada, por Dios, ni muchísimo menos. Para dejar, sí. Yo soy partidario de que todo lo que sea cultura debería tener el IVA más reducido de todos, porque un país inculto es un país que tiene muy corto recorrido. Muy corto recorrido. Es decir, todo lo contrario. Es como cuando nos dicen, ¿tú no quieres que se suba el salario mínimo? ¿Cómo que no quiero? Claro que quiero. Y creo que el salario mínimo todavía debería ser más alto de lo que tenemos hoy. Pero lo que sí digo que eso tiene una repercusión que se debe asumir. Pues a lo mejor sería preferible subir el salario mínimo y reducir algunos gastos en la administración que no tienen mucho sentido. Seguramente íbamos a estar todos de acuerdo. O sea, que sea una subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, la última, esta es la de los 15 euros al mes. Bien, pero no para quedar bien, que lo hagan, sino que tengan en cuenta pues que todo eso conlleva pues unas consecuencias, por ejemplo, la que estamos hablando, ¿verdad? Nada. Nosotros, ya te digo, lo único que estamos pidiendo es que cuando se tomen medidas, pues bueno, que se tenga en cuenta que hay que aplicar y hay que hacer modificaciones. Sí. Y el tema fiscal hay que tenerlo en cuenta también. Ángel, creo que vais a presentar el Observatorio de la Salud en breve, o ¿cómo está el tema? Hemos presentado el Observatorio de la Salud. El Observatorio de la Salud nos permite comparar más de 200 parámetros distintos
los servicios asistenciales que tenemos en las diferentes comunidades autónomas, los resultados de eficiencia y eficacia en las diferentes comunidades autónomas. Nos permite ver dónde se está haciendo más cardio, dónde se está obteniendo el mejor resultado, dónde está afectando más una mortalidad que realmente nos sorprende a todos, que es la del suicidio. Y lo podemos comparar por comunidades autónomas. Y en el observatorio lo que hemos pensado y hemos estado poniendo en marcha, ya hay datos donde se puede comparar, empecemos a comparar los datos que tenemos de España con los que tenemos en la Comunidad Económica Europea. No solamente en el área asistencial, sino en el área de prestación. Es decir, podemos llegar a comparar cuál es el porcentaje por cada 100.000 habitantes que tenemos de facultativos en España, comparándolos con Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Noruega, Suecia. Y podemos desarrollar estudios interesantes. Yo preveo que antes de final de año, desde el Círculo de la Sanidad, vamos a sacar la primera conclusión de cómo tenemos la sanidad en este momento, partiendo de la base de que ya tenemos una alta tasa de vacunación de COVID y cómo ha afectado esto. Estamos hablando ya en Navarra, en Madrid, se eliminan las medidas restrictivas, se vuelve a la nueva normalidad. Parece que solo nos preocupamos del fútbol también, porque el aforo al 100% y esto es lo más importante del mundo mundial. ¿Qué consecuencias? ¿Es un poco precipitado o no? ¿O ha llegado ya el momento de abrir puertas al campo? A ver, yo creo que es el momento... yo creo que es el momento de poder abrir puertas al campo, pero siendo prudentes, en alguna comunidad dicen, vamos a poder estar ya en las barras de los bares. Digo, hombre, pues bueno, es una buena noticia. No, claro, pero sentados. Bueno, pues la barra que no tenga taburetes, pues no podrá tener... No podrá tener clientes. Claro. Yo creo que debemos ser prudentes todavía. Yo dije que la mascarilla había venido y se iba a quedar mucho tiempo. Y yo creo que mucha gente la va a seguir utilizando. ¿Qué es lo que creo que no se puede permitir y no se debe permitir de ninguna manera? Pues bueno, esos escándalos que estamos viendo con los macrobotellones que estamos sufriendo. Perdón. Primero porque en algunos casos se ha convertido en vandalismo y eso ya me parece gravísimo. Y en segundo lugar, porque la pandemia no ha desaparecido. La pandemia sigue ahí. Y lo que no sabemos, si vamos a tener nuevos brotes, porque es que realmente se desconoce. Ya. Entonces yo lo que sí le pediría a la gente es que sean prudentes, Desde el punto de vista de la sanidad, con esto de la pandemia, ¿podríamos decir que ha mejorado la salud, la sanidad pública? ¿O que ha servido para ver de qué flaquea? Yo creo que para lo que realmente ha servido es para ver de qué flaquea y dónde se tiene que potenciar, dónde se tiene que invertir en la sanidad pública. Pero hay un apartado que a mí me preocupa mucho y es la repercusión de la pandemia con el paciente no COVID. Es decir, hemos tenido los hospitales colapsados, hemos estado todos volcados al COVID, la atención, yo creo que la entrega por parte de facultativos y personal sanitario ha sido excepcional, creo que ha sido ejemplar, siempre. Pero hay una parte que la vamos a sufrir, que es aquellos pacientes que han tenido demora en consultas o demora a la hora de hacer diagnósticos y que, por ejemplo, nos vamos a encontrar en el tema del cáncer con cáncer
Te reclaman, Ángel. No, por Dios. 2 minutos más te voy a retener, eso es. Efectivamente, porque todos los días dedicamos este programa un pequeño apartado de salud, cáncer de tiroides, diabetes. Claro, todas estas personas que han estado afectadas o que tenían algún síntoma por miedo a la COVID no han acudido al médico. Claro, no han acudido o lo que es más grave, no se les ha hecho la prueba diagnóstica. O no se les ha diagnosticado. Y ahora cuando se hace la prueba diagnóstica, resulta que les hacemos un escáner o una resonancia y ese tumor que era muy fácil operablemente eliminar, hoy es una complicación. Ya, eso es, esta res ha sido una de las cuestiones que ha salido a la luz, y la otra la has comentado en este Observatorio de la Salud, que es el tema de la salud mental y del incremento de los intentos de suicidio, y además englobado en el colectivo de los más jóvenes. Hay que aumentar el número de psiquiatras y psicólogos dentro de la sanidad pública y ver qué es lo que les está pasando, qué nos está pasando en general. Sí, yo creo que ese es un estudio profundo, un estudio que probablemente tendrá que ver con el modelo de sociedad que estamos creando, con las frustraciones que tiene este modelo de sociedad. Y por eso empalmo esto con lo que habíamos comentado en un momento dado, ¿no? Yo creo que la cultura es fundamental en el país, para el buen desarrollo del país. Y a lo mejor en lo que estamos fallando es en la educación y en la cultura. Efectivamente, porque se habla mucho de medidas preventivas, pero como no eduquemos en todos estos aspectos que han salido a la luz con la pandemia, desde chiquis, pues lo llevamos muy, muy mal. Claro, y lo que no podemos decir es, no, para que no nos salgan en las estadísticas fracaso escolar, aprobamos. Aprobamos. Sí. Hombre, a mí me preocuparía bastante dentro de 15 o 20 años, empezaría a preguntar, oye, ¿y el médico que me va a atender? Que me pasen cómo pasó los cursos, ¿no? Yeah. Porque se suspendió mucho, si lo han ido aprobando, pues me empieza a preocupar, ¿no? Esto es como engañar al solitario, ¿no? Engañarse a uno mismo. Sí. Es que es lo mismo, es lo mismo. Por eso yo creo que en el tema de educación realmente habría que hacer un análisis interno y decir, a ver, ponerse de acuerdo todos los partidos políticos para decir, aquí no es cuestión de ganar el voto de los jóvenes, les vamos a facilitar las cosas, aquí es tener un poquito de responsabilidad de Estado. Ahora que no nos oye nadie en Petit Comité, que es que cada vez que llega un nuevo gobierno lo único que hace es cambiar el modelo de la enseñanza, la LOE, la LOCSE, la LONLOE, la no sé qué, y no sé si de mal en peor o de peor en mal, pero vamos, los resultados ahí están, y no son buenos. Claro. Y es un fracaso, Es un fracaso, los resultados son un fracaso total. A mí el otro día me decían, oye Ángel, tú al final, ¿qué piensas sobre todos los cambios que ha habido en educación? Digo, pues mira, yo quizás volvería a la época del bachiller, primero, segundo, tercero, cuarto de bachiller. No te digo las reválidas, pero sí volver al COU y pedir, pues eso, que tú no podías pasar de curso máximo con dos asignaturas. Si no has demostrado que has adquirido unos conocimientos. Claro. Otra cosa es que los profesores cambien. Fíjate, empezamos hablando de sanidad y vamos a terminar hablando de educación, Ángel. Pero bueno, es lo que tiene. Es que hablar contigo, Yolanda, es muy fácil encaminar cualquier aspecto. Bueno, porque eres un gran interlocutor, Si estuvieras aquí más cerca, luego ya cuando se dé esto por definitivo, que ya haremos programas de debate presenciales, como solíamos hacer, vamos, te tendría aquí en una silla. Pues yo acudiría encantado.
Ángel, vamos a dejarlo de momento aquí, si te parece. Estaría encantada de conocer pues todos los avances y opiniones y registros que mandéis para mejorar en todo lo que es la sanidad y también la educación, pero la sanidad o la educación en la sanidad y educación en la salud, eso también estaría muy bien. Eso sería un buen debate, ¿eh? La educación de la salud. Gracias Ángel Puente, un beso muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya, y estamos muy pronto, esperemos en contacto nuevamente. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente, un beso muy grande, Yolanda. Un beso también para ti, para Ángel y para todo el colectivo del Círculo de la Sanidad, que engloba una serie, es una asociación sin ánimo de lucro que estudian, analiza todo lo relacionado desde todos los puntos de vista, desde todos los conceptos de la sanidad, pues para que ésta sea sostenible y para que mejore en un futuro. Vamos a seguir en sanidad, economía, en Bilbao. Nos vamos a Bilbao ahora en este momento para hablarles del bono cultura, que es mañana viernes 1 de octubre, primer día del mes, se pone a la venta. Se puede adquirir bonos por valor de 20 y de 40 euros. En total se activan 30.500 bonos y los pueden adquirir a través de la web, como les decimos, mañana viernes, a partir de las 4 de la tarde. La web es bonobilbao.eus. Vamos a conocer los pormenores de este nuevo bono cultura puesto en marcha por el Ayuntamiento de Bilbao. Al igual que mi compañero Xavier Ochandiano dio cuenta el lunes pasado de la situación y lanzamiento de los bonos de hostelería, hoy procederemos a explicar la modalidad de cultura, que ahora ponemos también en marcha. Consideramos idónea esta iniciativa por varios motivos, pero principalmente porque es un incentivo, entendemos que un gran incentivo para el consumo de cultura, para estimular asimismo las compras en la ciudad, en los comercios locales y de cercanía, en las tiendas que hacen que Bilbao y de Bilbao una ciudad viva. Ya saben que consideramos primordial tener un tejido activo e interesante y por ello apoyamos y nos posicionamos junto a ellos, junto al sector, junto al tejido cultural de la ciudad. En estos tiempos que sin duda cuando más nos necesitan. Porque esta ciudad no sería lo que es sin sus librerías, sin sus teatros, sin sus tiendas de discos, salas de artes escénicas, asociaciones culturales, musicales, de ocio, en general. Necesitan que estemos a su lado para pasar esta travesía por la pandemia, para pasarla de la mejor manera posible. Cuando todo esto termine, queremos que sigan ahí, donde han estado y donde siguen estando. Algunos representantes de los diversos sectores y asociaciones nos acompañan esta mañana aquí y quiero agradecerles especialmente su presencia, su trabajo en el día a día y su perseverancia por hacer cultura los 365 días del año. Poco a poco, pero bueno, últimamente de un modo más acelerado, vamos recobrando la normalidad, pero los efectos económicos y sociales provocados por el COVID-19 siguen siendo evidentes. Y por eso creemos que este estímulo es un empujón imprescindible para poder dar visibilidad y dinamizar el consumo de cultura. Asumimos como un deber de este consistorio, de este ayuntamiento, hacerlo, pero más allá de un deber, también es un placer y una satisfacción poder ayudar a un sector con todo lo que esté en nuestras manos. Estarán en esta campaña espectáculos en salas, locales, al aire libre y empresas de espectáculos, comercio al por menor, de libros, periódicos, cines y alquiler de películas de vídeo, galerías de arte, bibliotecas y museos, pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares. Comercio al por menor de instrumentos musicales y accesorios, sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades o minerales. Es decir, la apuesta por la cultura de este ayuntamiento y de esta ciudad es clara. Como decía anteriormente, Bilbao es cultura los 365 días del año y sus vecinos y vecinas abrazan estas iniciativas con especial satisfacción. Como luego nos explicará mejor Iñaki, el director de Cultura, en esta ocasión y desde este mismo viernes sacamos a la venta 30.529 bonos, cuyo impacto económico superará, esperamos, el 1.000.000 de euros.
Unos bonos cuyo atractivo principal sigue siendo que la mitad del valor de su importe lo aporta el propio ayuntamiento. Sin duda, una oportunidad extraordinaria de consumir y también, ¿por qué no?, de regalar cultura. Siguiendo la experiencia de campañas anteriores, todo nos hace pensar que el apoyo que recibirá esta nueva tirada de bonos será el mismo, porque las bilbaínas y bilbaínos entienden su importancia y también su utilidad. Y además, no debemos olvidar algo que personalmente considero que es fundamental. Gracias a estos bonos se brinda la oportunidad de hacer la cultura más accesible. Se favorece el consumo de la misma a precios más asequibles. Por mi parte, suelo añadir y enmarcar que esta es una iniciativa más dentro del Plan Bilbao Aurrera, ese plan que sigue adelante. Esta es una de las muchas iniciativas que se enmarcan dentro del mismo. Y quiero recordarles que es un plan consensuado por todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento. También quisiera animar a todos los establecimientos del sector que aún no se han adherido a esta nueva convocatoria, que lo hagan, ya que el plazo estará abierto hasta el próximo mes de febrero. Tal como acaba de comentar Gonzalo Olavarría, esta segunda campaña de bonos cultura se enmarca dentro del plan Bilbao Aurrera y su objetivo es doble. Por una parte, lo que perseguimos es ayudar, es reforzar el sector cultural de Bilbao, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Queremos darle oxígeno a este sector, un sector muy relevante en el posicionamiento estratégico de Bilbao, y queremos al mismo tiempo incentivar el consumo directo de la ciudadanía, facilitando su acceso a la cultura. En total se van a poner en circulación 30.529 bonos Bilbao Cultura, cuyo presupuesto municipal asciende a 400.000 euros y cuyo impacto económico se prevé supere el 1.000.000 de euros. Al igual que el año pasado, ponemos en marcha dos tipos de bonos, de 20 y de 40 euros respectivamente, siendo en ambos casos la subvención del ayuntamiento la de un 50%. Creemos que tanto para las personas que están habituadas a consumir cultura como para los que todavía no tienen este hábito, poder ahorrarse la mitad del gasto, o mejor dicho, poder comprar el doble de productos o de servicios, va a ser una oferta inmejorable. Entender cómo fue la campaña anterior. Vendimos el 20% de los bonos emitidos en 24 horas y en 48 vendimos un tercio. Eso es lo que ocurrió en la campaña anterior. Vinieron personas, 8.600 personas acudieron a la web, 8.600 personas distintas que pudieron acumular bonos en más de una unidad y que tenían origen en 23 provincias, mayoritariamente Vizcaya, pero aparte de Vizcaya, otras 22 provincias, personas que vivían en otras 22 provincias compraron nuestros bonos. En la segunda semana, había hablado antes de 24 y 48 horas, en la segunda semana habíamos vendido el 65% de los bonos y en la cuarta, es decir, al mes, agotamos los bonos en la venta. Luego se produce el proceso de canje, que como decía Hila, es importante que el usuario, una vez ha comprado el bono, acuda cuanto antes al agente turístico a canjearlo. Porque ese agente turístico, cada uno de los que participan en la campaña, tiene el límite de los 30.000 euros que hemos dicho. Es decir, cuando cada uno de los agentes llega al límite de 30.000, ese agente no puede recibir más bonos. Con lo cual el usuario debe tomar rápido la decisión del canje para que su bono pueda ser canjeado en el establecimiento que ha elegido en primera instancia. El número de establecimientos que tenemos en este momento, porque también hemos explicado que la campaña sigue abierta para los establecimientos, incluso ahora, entendemos que después de la rueda de prensa nuevos agentes culturales se podrán adherir y tendrán la iniciativa de adherirse, pero ya mismo tenemos el mismo número que teníamos en la campaña anterior, en el momento del inicio, lo cual es un éxito. Hay que tener en cuenta que todos los que el año pasado, en la campaña anterior estuvieron adheridos, todos los agentes vendieron al menos un bono. Todo el mundo llegó a tener ingresos, nadie se quedó a cero. Y el 12% de ellos llegaron al límite que habíamos establecido, el límite de 30.000 de la campaña anterior, el 12%. El límite tiene un motivo y es, lógicamente, hacer que la mayor parte de los adheridos reciban un importe significativo de los bonos. Un tercio de los establecimientos adheridos, estábamos hablando de que ahora estábamos alrededor de 100, un tercio vendieron más de 10.000 euros. Un tercio vendieron más de 10.000 euros. Como ha explicado Gonzalo, nosotros, a partir de 15 días del inicio de la venta, a partir del viernes, en 15 días después, iniciaremos ya el proceso de generación de remesas.
y las remesas bancarias irán a aquellos establecimientos que han empezado a canjear ya, ¿vale? Y lo haremos a partir de 15 días después. En la campaña anterior hicimos 24 remesas, que son de carácter semanal, ¿vale? A partir de 15 días después, semanalmente generamos remesas y en la anterior ocasión generamos 24 remesas. Como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, en Renfe ha habido paros. Hoy ha comenzado el primero de las 8 jornadas de huelga que han convocado los maquinistas de Renfe. Una huelga que va a afectar especialmente al servicio de cercanías, pero conozcamos las jornadas, los servicios mínimos, sobre todo los pormenores de esta huelga, con José Luis Aguirre, secretario del Comité de Empresa de Renfe en Bilbao. Arratsaldeon, José Luis, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Como decimos, ha comenzado hoy jueves, ¿no?, la primera de las jornadas de huelga. ¿Tenéis datos, una primera valoración podemos hacer? Estas huelgas las ha convocado exclusivamente el sindicato de maquinistas SEMAF. Son unas huelgas que, como has comentado tú, están planteadas 8 jornadas de huelga. En principio, los motivos que nos han llevado a convocar la huelga han sido el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el año 2007 para garantizar la integridad en la prestación de los servicios del Grupo Renfe frente al proceso de transferencias. Por otra parte, exigimos la falta de el restablecimiento de todo el empleo que no se ha cubierto y todas las circulaciones que se han suprimido debido a la pandemia. La pandemia, digamos que había una situación de alarma en la cual ya ha finalizado, y ahora lo que exigimos es que se vuelvan todas las circulaciones que había en febrero del 2018. Y luego, debido a la pandemia, lo que ha pasado es que se han producido muy pocas incorporaciones y los procesos de salidas y de entrada de personal se están dilatando debido pues, a la excusa de la pandemia. Por todo eso nos hemos visto obligados a convocar 8 días de huelga. En principio, en el País Vasco afecta menos en la medida de que los servicios mínimos eran abusivos, eran en hora punta de un 100% y en hora valle de un 75%, entonces el sindicato de maquinistas solicitamos que cautelarmente se suspendiera porque nos parecían unos servicios abusivos y la Audiencia Nacional nos ha dado la razón y ha implementado una medida cautelar en la cual ayer se rebajaron los servicios mínimos al 75% en hora punta y a un 50% en hora valle. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que de los servicios mínimos que estaban previstos ha habido circulaciones que no se han podido realizar al haber acatado la orden que dio la Audiencia Nacional ayer por la tarde. O sea que eso ha podido generar disfunciones entre los viajeros. Efectivamente, porque si ayer los usuarios pensaban, dice, pues servicios mínimos 100%, eso claro, no son servicios, eso es la normalidad. Eso es un abuso, que es lo que nosotros denunciamos ante la Audiencia Nacional. Y os ha dado la razón. Y nos ha dado la razón, nos ha dicho que eso es abusivo. O sea, entonces, cautelarmente, la Audiencia Nacional tomó unas medidas ayer y en esas medidas lo que explicaban era que se tenía que hacer lo mismo que se han hecho en otras convocatorias de huelga. Que hay que, por un lado, hay que ser capaces de que los viajeros tengan el derecho a viajar, pero también, por otro lado, los trabajadores deben tener el derecho a poder hacer la huelga. Ajá. Por tanto, en horas puntas, atentos, señoras y señores usuarios, en hora punta es el 75% y en hora valle circulan el 50% de los habituales. Sí. Dentro, digamos, de los ya problemas, retrasos y demás que vienen existiendo. Problemas estructurales que estamos teniendo por la falta de personal, que es una de las cuestiones que denunciamos y por las que hemos convocado la huelga. En este caso, Renfe ha aprovechado, como he comentado antes,
la excusa de la pandemia para contratar a menos gente. Y se ha marchado, se han desvinculado de la empresa más trabajadores que de los que han entrado. Entonces nosotros estamos denunciando esa situación que, como ya conocéis, aquí se ha producido durante el verano. Ahora está un poco más paliada porque han venido unos compañeros de Barcelona, pero en cualquier caso la situación es mala. Hace falta personal, y igual que hace falta aquí, a nivel, digamos, de otros núcleos de cercanías, también la cosa está muy mal, como pueda ser en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Hay un problema importante de falta de personal. Pero, José Luis, si hubo unas pruebas, unas OPEs para maquinistas de Renfe. Sí, pero es que las OPEs que se realizaron en julio, ese personal ya estaba contratado. O sea, digamos que eran antiguos compañeros que tenían su contratación de manera temporal y en la OPE pasaban a tener contratos fijos. Entonces, lo que ha pasado ahora es que los compañeros que también aprobaron el examen, pero no obtuvieron contrato fijo porque la OPE estaba limitada, esos son los compañeros que se van a contratar ahora. Pero es que hasta la fecha no se han contratado. O sea, van a empezar a contratar a partir de noviembre. Y entonces es el caos que se está produciendo y es lo que estamos denunciando nosotros. Esta huelga de maquinistas de Renfe, que afecta lógicamente al servicio, no solamente es aquí en Euskadi, es a nivel de todo el Estado, vais todos de la mano. Sí, es a nivel global, por supuesto. Es una huelga que además va a todos los servicios. Me refiero que va tanto a cercanías, como va a servicios regionales, como va a alta velocidad, como va a grandes líneas, incluso a mercancías. Abarca todos los servicios que presta Renfe como operadora. Comentabais que hay paros totales y parciales. Sí, hay paros totales y parciales. Paros totales son, si quieres te lo leo, son el jueves 30 de septiembre, es hoy, mañana viernes, el martes 5 de octubre, el viernes 8 de octubre, el lunes 11 de octubre y el martes 12 de octubre. Esos son paros totales. Y luego paros parciales hay 2 días, que son el lunes 4 de octubre, que tiene 3 franjas de 5 a 9 horas, de 14 a 16 horas y de 18 a 22 horas. Y luego el otro día, que es el jueves 7 de octubre, que tiene 2 franjas horarias que son de 12 a 16 horas y de 18 a 22 horas. Vale. Los paros parciales, básicamente, hora punta. Por lo tanto, lógicamente. Por lo tanto, 75% de servicios mínimos durante estas jornadas. ¿Esta huelga va a ir acompañada de movilizaciones? Sí, sí, claro. Va a ir acompañada de movilizaciones a nivel de que se va a hacer publicidad y bueno, veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Nosotros lo que queremos es que la empresa se siente a negociar y que negocien los términos que estamos exigiendo. O sea, no queremos que Renfe se desintegre y lo que queremos es que se vuelva al mismo empleo que había antes de la pandemia. Es lo único que exigimos. En esa hoja, digamos, de peticiones que negociaréis con la empresa, ¿incremento salarial está incluido o solamente incremento de personal? No, que quede muy claro que no estamos pidiendo dinero, únicamente pedimos que vuelvan las tasas de empleo a como estaban antes de la pandemia, que vuelvan, que se restablezcan los trenes, porque poco a poco vamos volviendo a la normalidad y lo que no queremos es que Renfe aproveche la excusa de la pandemia para quitar trenes, sino lo que nosotros pedimos es que se contrate el personal que es necesario, que además están en las bolsas de reserva, o sea que hay personal. Si yo me pongo en el lugar de la empresa, en esa mesa de negociación que pueda haber y digo, es que cada vez hay menos demanda, ¿cuál sería la respuesta
desde el comité La de respuesta empresa? es muy sencilla. Hay menos demanda porque hay menos oferta. Al final es un círculo vicioso. Si tú no pones todos los trenes, es imposible que pueda ir más gente. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un compañero mío hizo hace 15 días el trayecto de alta velocidad de Madrid-Barcelona y cuando antes había 14 trenes, ahora hay 7 trenes. Y los trenes que van llenos. No. O sea, estamos hablando, por un lado, de tomar medidas, pero resulta que luego los trenes van llenos y no ponen más trenes. Lo mismo pasa aquí. Aquí, poco a poco, se han ido poniendo los trenes de grandes líneas, pero sigue faltando. Había dos circulaciones sentido diario, Madrid y Madrid-Bilbao y Barcelona-Bilbao. Ahora mismo solo hay una circulación Barcelona-Bilbao. Nosotros lo que pedimos es que se restablezcan todas las circulaciones que había anteriormente a la pandemia. Y eso me hablas de largo recorrido, pero los de cercanías, como hablemos de la línea C2 o ya entremos en el tema Carranza-Bilbao, pues... Sí. Es que es el mismo problema, es la falta de personal. O sea, este año han ingresado un número importante de compañeros, pero la realidad es que volvemos a estar otra vez bajo mínimos, porque muchos compañeros también se han desvinculado, han dejado la empresa y entonces los compañeros que han llegado han sido insuficientes para cubrir el déficit de personal que ya existía en el ámbito de Vizcaya. Aprovecho ya para preguntarte por esa circunstancia, por la línea de Carranza a Bilbao. Si funcionan 2, ¿va a quedar reducido a 1? ¿O si funciona 1 ya no va a haber tren? Pues es que en este momento no tengo los servicios mínimos. Es que de hecho, fíjate, José Luis, ayer fue un tema que se habló en el Congreso de los Diputados. A ver qué pasaba con esta línea que funciona tan sumamente mal. Y bueno, la respuesta tampoco a cargo de la ministra tampoco fue lo más satisfactoria posible, aunque dijo que sí se había producido refuerzos en los servicios de esta línea. Pero bueno. Me comenta un compañero que no va a haber servicio Bilbao-Carranza. O sea, se queda... Sí. Vecinos de Encartaciones lo llevan mal estos días que hemos anunciado. Sí, tienen toda la razón del mundo. Ya. Nosotros somos los primeros que estamos interesados en dar un servicio digno y en condiciones a todos los viajeros. Lo que pasa es que para eso hace falta personal. Y es lo que estamos exigiendo a la empresa, que contrate más personal. Cuando además, te vuelvo a comentar, hay bolsa de trabajo para contratar personal. Pues esperamos, José Luis, que se atiendan esas recomendaciones, que queda muy claro que no es por incremento salarial, sino por incremento de maquinistas. Eso lo quiero dejar muy claro. Nosotros no pedimos en absoluto dinero. Lo que pedimos es incorporación de más compañeros para que se puedan realizar todos los trenes que están programados en el ámbito de Vizcaya e incluso aumentar la carga de trabajo. Pues que tengáis mucha suerte con estas peticiones. Esperemos que haya una reunión. Lo único, pedir perdón y lamentar las molestias que les podamos ocasionar, en este caso, a los señores viajeros. Pero es que es la única manera, desgraciadamente, porque la cerrazón de la empresa a negociar este tipo de situaciones en este momento es enorme. Entonces, desgraciadamente, la única manera de poder entrar en razón y que se puedan sentar a negociar es una huelga. Por eso pido disculpas por el daño que podamos hacer. Pues aprovechamos para transmitirlas. Mucha suerte. Como decimos, estaremos pendientes a ver si no hace falta que se completen estos 8 días de huelga que habéis convocado, porque se llega a una solución. En cualquier caso, ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí en Tele7 para informarnos. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, un abrazo, un beso muy fuerte desde aquí, desde Tele7, al secretario y en general a todo el comité y trabajadores de Renfe en Vizcaya. Ya saben, el servicio queda reducido a 75% en las horas punta, al 50% horas valle, y no hay servicio Carranza-Bilbao.
Con asuntos económicos seguimos, ya saben que se aprobó en el Consejo de Ministros, llevamos repitiéndolo, incremento de 15 euros del salario mínimo interprofesional, prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero y prórroga también de las prestaciones a los autónomos. Desde Madrid, el presidente de ATA, colectivo de los autónomos, Lorenzo Amor, valoraba de esta forma estas medidas. Importante acuerdo el que hemos llegado con el Gobierno para prorrogar las ayudas por cese de actividad. Damos seguridad, certidumbre a esos autónomos que peor lo están pasando, que venían cobrando las ayudas por cese de actividad y que las van a poder tener desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero del próximo año. Nosotros estimamos que 150.000 autónomos de los 226.000 que hay actualmente van a tener acceso a las ayudas durante estos 5 meses. Son 150.000 autónomos que desgraciadamente todavía la recuperación no llega a su actividad, que tienen bajo ingreso y que van a poder disfrutar de estas ayudas. El resto de esos autónomos, de esos 226.000, van a tener unas exoneraciones a lo largo de los próximos meses. También es importante destacar que hemos conseguido introducir en el Real Decreto una petición de ATA. Y es que los autónomos de La Palma, que se están viendo en estos momentos afectados por suspensión de actividad, por cierre de sus actividades por el volcán de La Palma, van a tener una ayuda extraordinaria durante 4 meses y la exoneración del 100% de la cotización a la Seguridad Social. Serán 4 meses que los autónomos cobrarán una media de prácticamente 1.000 euros y que será una ayuda, y desde aquí mandarle un mensaje de que no están solos. También quiero celebrar el acuerdo que ha habido en los ERTE. Creo que damos certidumbre, seguridad a empresas, autónomos y a trabajadores. Creo que es un gran acuerdo que además va a permitir mantener empleo y mantener actividades económicas. Profundizamos en cómo queda la situación de los autónomos tras este nuevo acuerdo del Consejo de Ministros. Lo hacemos con UPTA Euskadi, la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos. Con nosotros Íñigo Fernández, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿El acuerdo adoptado satisface al colectivo de los autónomos en Euskadi? Hombre, momentáneamente sí, teniendo en cuenta que se acababan las ayudas estatales y no había ningún plan para renovarlas. Lo que pasa es que se renuevan hasta febrero. Y en febrero va a hacer bastante frío. Entonces, en principio, a corto plazo bien, a medio y largo plazo ya veremos. Por lo tanto, entiendo que esto ha sido una prórroga, no una subida, una prórroga consensuada. No una prórroga, es una prórroga del cese de negocio, ampliada a varias cosas, entre ellos a la desgracia del volcán de Palma, por ejemplo, pero bueno, en torno a nosotros y a Euskadi ha sido una prórroga más o menos en lo que había hasta febrero, con unas condiciones leoninas, pero bueno, ya estamos acostumbrados a ello. Efectivamente, ¿cuáles son esas condiciones, esas exigencias que se piden para poder optar a las prestaciones los autónomos? Las exigencias son muchas, depende, y lo que recomendamos nosotros es que se acuda directamente a la mutua y que le consulte a la mutua, que para eso les pagamos entre todos, pero más o menos para los autónomos que están abiertos es como ha sido hasta ahora, un 50% de disminución de pérdidas con respecto al año 2019 en el mismo periodo. Los que han tenido hasta ahora la prestación y ahora la dejan, hay una especie de exención de la cuota autónomos que va progresiva hasta febrero y en principio el requisito sería lo que ha sido hasta ahora, recibir menos del salario mínimo y menos de 8.000 euros en torno a estos meses y el 50% de pérdidas. Aparte que entiendo estar al día en el pago sí, de eso la siempre, seguridad eso social. Por costumbre en las administraciones públicas es así. Cualquiera que tenga alguna duda con la seguridad social en Hacienda, lo que tiene que hacer antes es renegociarla, que se la van a renegociar evidentemente sin ningún problema, y así no lo tendrá problemas para luego pedir el cese. Lo que hemos comentado en alguna ocasión también, Íñigo, es que es muy difícil cómo justificar este descenso de ingresos en actividades como, por ejemplo,
sector musical o cultural, que no para tienen... ellos, el sector musical y cultural hay un apartado especial, porque hay un apartado especial gracias a nosotros, para autónomos en régimen de unos meses al año, digamos, en régimen de temporalidad, en el que tienen otros requisitos diferentes, pero básicamente con que estén creo que son de 5 a 7 meses, hayan estado en los últimos años, ya adquieren el cese de negocio. Entonces lo tienen que mirar de todas formas, porque lo digo de memoria y me puedo equivocar, pero los autónomos que están en régimen de temporalidad, que trabajan unos meses al año, que consulten su mutua o que se consulte la nota de prensa que hemos publicado nosotros, que ahí viene perfectamente explicado todo. Eso es, pueden entrar en la página web UPTA Euskadi y ahí tienen todos los datos. Sí, o en upta.es para la del Estado español. En cualquier caso les aparecerá la nota de prensa y ahí viene explicado perfectamente todo con números y con señales, y si por si no quieren meterse en una web, ya digo, llamar a la mutua, consultarles, que para eso les pagamos todos los meses, entonces que les consulten, que les pregunten a qué derecho tienen y qué meses son, y se lo explican perfectamente. Explícame, por favor, Íñigo, que no entiendo esto de las prestaciones extraordinarias y ordinarias. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es léxico jurídico, no tiene nada que ver. Las ordinarias vienen de una ley, las extraordinarias simplemente se amplían porque son extraordinarias. A nivel no jurídico, digamos, o no político, nos da igual. La prestación extraordinaria es la que aceptan casi todos, y la ordinaria es mucho más difícil de cumplir y son los que llevan más tiempo con ella y están mucho peor. Pero en definitiva, lo que se ha ampliado es la extraordinaria, que era lo importante, que es en lo que se mete muchísimos más autónomos y en principio en lo que vamos a encajar van a encajar la mayoría de personas, pero es un lenguaje jurídico. Simplemente la ordinaria es que el cese de negocio ya lo tenemos todos, y en la extraordinaria es que el cese de negocio se adapta al COVID y es un cese de negocio especial para el COVID, nada más. ¿Siguen bajándose persianas? Sí, claro, evidentemente todos los días, y cualquiera que pase por las calles de Euskadi lo está viendo, o sea, no podríamos mentir lo contrario, y evidentemente no va a parar hasta que o bien se acaben las medidas o bien se reactive la economía, o las dos cosas. Entonces, evidentemente todos los días cierran negocios. El tema de las restricciones más flexibles en las que estamos inmersos de momento, que luego el martes habrá reunión del LABI y veremos qué es lo que pasa. Para sectores como el hostelero, por ejemplo, ¿ha servido para mejorar su situación o todavía viene de un proceso? Por lo menos para no empeorarla. Que estaba claro que veníamos de cero. Evidentemente han abierto asumiendo todos los costes que ha supuesto estar prácticamente medio año o incluso un año cerrado, y evidentemente estos 10 meses más o menos, 11 meses, es quien haya pisado un bar, que seguramente seamos todos, desde la pandemia, sabe que está medio gas, sabe que el bar que tenía 4 mesas y que ya aún así tampoco era lo de otra época, y salía a fin de mes más o menos, pues ahora tiene 2. Entonces, evidentemente, no están saliendo a fin de mes, salvo los grandes empresarios, y los grandes empresarios que hablen ellos. Pero bueno, en concreto, el pequeño empresario hostelero, yo creo que está, si no es en las últimas o ha cerrado, está con la soga al cuello. Joder, pues para añadirle un peso más, te aporto eso, los datos que hemos conocido hoy, el nuevo récord de la luz, la subida del IPC hasta el 4%. Sí, el IPC es una estimación del INE de todas formas, y las estimaciones hay que tomarlas como tal, que son estimaciones, pero irá por ahí seguramente a final de año, porque evidentemente no podemos tener un IPC interanual antes de final de año, pero bueno, si dice el INE el 4, o es el 3,8 o es el 4,2, o sea, no, por ahí andará. Entonces, evidentemente, que los sueldos crezcan, o que incluso los autónomos, nuestra facturación crezca muy por debajo al IPC, pues nos condena a muy corto plazo a cerrar. Hay políticas de fomento, exactamente creo que lo llaman, políticas de fomento del empleo autónomo. ¿Para qué sirven? Bueno, para nosotros, hasta ahora, para lo que ha servido es para un maquillaje del gobierno vasco. Es así de claro. Si sé de lo que hablan, vamos, o son los programas famosos que lleva DEMA o que lleva alguno de estos organismos públicos,
en principio lo que hacen es, con proyectos de negocio, favorecer el trabajo autónomo a personas que pudieran ser autónomos o no, o que no deberían ser autónomos, pero se meten porque no tienen más remedio, sí. Y el 90% largo, al de un año, cierra. Cuando ya se le acaba la ayuda, que suele ser de un año, o suele obligar a estar en un año, pues evidentemente más del 90% cierra. Entonces, ¿para qué está sirviendo? Hombre, para maquillar los datos del paro año a año, pero si está sirviendo para algo estructural, para nada, porque la persona autónoma que empieza con esta ayuda, más del 90% ha cerrado en menos de año y medio. Entonces, no sirve para mucho. Si se refiere a la famosa ayuda que tienen para los autónomos, tema o diversas áreas de emprendimiento. Si son otras, pues lo desconozco. Seguramente que serán esas, porque si no las conocerías. ¿Qué es eso de que el día 16 de octubre todo es a Madrid? Bueno, eso es otro tema que es el tema de las pensiones, que está también curioso como para no protestar por ello. Si ya tenemos problemas los autónomos, pues imagínate gente como yo, o incluso de más edad que yo, que está viendo cómo las pensiones se las están cargando, y no porque haya un déficit de la seguridad social, como dicen, sino porque han usado la mayor parte del dinero de la caja de la seguridad social en otras cosas que no debían. Tanto este gobierno como el anterior, y nos remitimos prácticamente hasta el principio de la democracia. Y evidentemente, pues es una forma en la que jubilados o no jubilados, o los que no sabemos si nos vamos a jubilar, o gente entre medias, pues hagamos peso en Madrid principalmente, que es donde desgraciada o acertadamente se deciden las cosas. ¿Por eso habéis pedido una auditoría de la Seguridad Social? Sí, es un poco lo que se pide, en confraternación con otras asociaciones de pensionistas y grandes expertos económicos. Están viendo cómo, lo que comentaba yo, que el déficit de la Seguridad Social no es porque no sea, digamos, estable el sistema, sino es porque alguien se lo ha llevado para determinadas cosas que nos podemos deducir para qué son, pero si desde luego se pide una auditoría, se hace una auditoría, el gobierno que sea o la oposición que sea, se hace una auditoría diciendo a dónde se ha ido el dinero desde hace décadas, pues nos sacará una radiografía de por qué la Seguridad Social tiene el déficit que tiene. Terminamos un poquito que el tema que nos ocupa, la prórroga de las prestaciones, y a partir de febrero del 2022, ¿qué va a pasar con los autónomos? Pues de momento frío. Entonces ya nos encargaremos de negociar con el gobierno antes de febrero, pues o una nueva prórroga o ayudas para los autónomos directas e indirectas, que probablemente sea una nueva prórroga, pero de momento ya hemos conseguido esta, vamos paso a paso, porque a pesar de que la situación del autónomo es nefasta, pues desgraciadamente tenemos que ir de 4 meses en 4 meses. Y día a día, como decimos nosotros. Y día a día, eso es. Íñigo, muchísimas gracias por toda esta información, que vaya todo muy bien. Un abrazo. A vosotros, un saludo. Un saludo para todo el colectivo de autónomos representado aquí en este tiempo informativo por Íñigo Fernández de UPTA Euskadi. Terminamos con otro sector laboral, que es el de los pastores, por ejemplo. Las razas autóctonas de ovino, de leche, están amenazadas por la presencia de otras razas de producciones intensivas y de carácter externo. Por eso, desde Neiker se pretende mejorar, conservar y proteger la producción de leche de oveja de aquí, de la autóctona. Ya sabe cuál es, ¿no? Lacha, Manech y la vasco-bearnesa. Vamos a ver el testimonio de un pastor, de José Ignacio Ugarte Mendía, y también de la responsable de Neiker, de Eva Ugarte. Con ello despedimos hoy este espacio informativo. Volveremos mañana, será viernes y será otro mes. Un beso. A mí siempre me ha gustado el pastoreo, las ovejas y todo, pero era difícil empezar desde cero. Yo con 21 años empecé a poner mis primeras ovejas, compré unos terrenos y luego, según íbamos alquilando terrenos y esto, pues pusimos un rebaño un poco decente, y cuando empezamos ya a ordeñar y todo, pues decidí ya que había que mejorar un poco la genética para la producción lechera,
y entonces ya decidimos entrar en la asociación L de criadores de oveja raza lacha, y así fue nuestro camino. Yo en el 2018 traje por primera vez semen de Iparralde de la raza Manech, y entonces pues las ovejas, los machos de las mejores ovejas de mi rebaño fueron a Arkaute, a Ardiekin, es el centro de carneros de Arkaute, y allí pues conseguimos ya luego sacar semen de esos carneros para poder llevarlos a distintas explotaciones, y yo también así consigo que carneros nacidos en otras explotaciones puedan traer semen a mi rebaño. Sí, en el año 2019 tuvimos una excursión a Urdiñarbe, allí vimos el centro de inseminación de la raza Manech, vimos los carneros de la raza Manech, cómo los tenían y todo, y tuvimos una visita con un pastor de allí en su explotación, y él nos explicó cómo era su manejo y cómo manejaba el rebaño, qué producciones tenía, y fue muy interesante. Y luego también en esa excursión tuvimos la posibilidad de visitar una cooperativa de quesos que tenían allí distintos pastores, y pudimos, pues, nos dieron a conocer pues cómo trabajaban y todo eso. Yo valoro algo positivo, porque si queremos mantener la genética de esta raza y queremos seguir trabajando con esta raza, que va muy bien en nuestro entorno, hay que conseguir pues, que se intercambien cosas y se pueda trabajar conjuntamente. El proyecto no sale de una situación en la que no tuviéramos nada trabajado antes, no sale de una situación cero. El proyecto sale de una trayectoria ya de trabajo en común y conjuntamente entre ganaderos de raza lacha y ganaderos de raza Manech, y se vio la necesidad de que era necesario dar un paso hacia adelante. Era necesario reforzar, consolidar, incluso darle una forma jurídica a esas relaciones para poder presentarnos como realmente lo que somos, ¿no? Una única raza que tiene una problemática común y que puede abordar los retos también de forma común. Los principales logros del proyecto se pueden dividir en diferentes tipos, ¿no? Por un lado han sido una serie de logros técnicos que han consistido en introducir muchas innovaciones y metodologías nuevas dentro de los esquemas de selección, que nos permitirán, por un lado, ser más eficaces en los propios esquemas y también tener una postura más fuerte cara al futuro. Por otro lado, se han consolidado las interconexiones y las relaciones entre la raza lacha y la raza Manech, consolidando una historia de trabajo en común, y por último pues se ha creado un nuevo organismo transfronterizo para ese trabajo futuro en común. Bueno, pues yo creo que el futuro del mantenimiento de estas razas locales pasa por seguir consolidando los trabajos en común, trabajar conjuntamente, introducir innovación, introducir tecnología, porque tenemos una raza que, además de estar unida al territorio y tener un sistema de explotación que es totalmente sostenible, es una raza moderna que es capaz de introducir innovaciones y tecnologías, y con ella ayudar a los productores a ser más competitivos, a situarse mejor en el mercado.